A continuación, vamos a oír la ponencia de Andrea Flores García, de la carrera de Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su proyecto, titulado Metodologías de Diseño Empáticas y Pensamiento decolonial como propuesta de análisis y solución a los problemas de comunicación entre clientes y diseñadores. Le damos la bienvenida a Andrea Flores. Tienes 15 minutos, Andrea, y luego pasamos a los comentarios de los profesores comentaristas. Bienvenida. Muchísimas gracias a todas, todos y todes quienes están por acá. Pues bueno, para empezar, me gustaría preguntarles cuántas veces no hemos escuchado ya estas frases, como métele más diseño, usualmente viene de los clientes, o cosas como incluso que podemos decir nosotros, ¿no? Como el cliente no sabe lo que quiere, ¿no? Creo que en algún momento todas las personas hemos escuchado alguna de estas frases, son bastante comunes, lamentablemente, en nuestro gremio, pero esconden algo más profundo, ¿no? Son estas relaciones atravesadas por las tensiones, por las violencias. Y pues esta fue precisamente la pregunta que me planteé en la tesis. ¿Qué pasa con esa comunicación que debería ser colaborativa, pero que termina siendo muy conflictiva? De ahí surge la hipótesis que dio origen a toda la tesis, que si pudiéramos identificar de dónde vienen este tipo de comentarios violentos, en qué se sustentan, podríamos entonces proponer estrategias de prevención y recuperación a todas ellas. Como ya mencionaron, el título de mi tesis es bastante largo, Metodologías de diseño empáticas y pensamiento decolonial como propuesta de análisis y solución a los problemas de comunicación entre clientes y diseñadores, o como me gusta llamarlo de una manera más corta, métele más de colonialidad al diseño. Para entender el problema y este reto sistémico, utilicé varios instrumentos de investigación en donde se consultaron a más de 100 personas, tanto de perfil clientes como personas que se dedican al diseño aquí en México. Aplicamos encuestas para identificar los patrones. Como saben, pues los diferentes procesos de diseño, editorial, ilustración, multimedia, diseño de experiencias, que es a lo que me dedico yo hoy en día, pues pueden tener procesos muy diferentes. Sin embargo, con estas encuestas, lo que identificamos es que incluso haciendo productos de diseño diferentes, solemos tener los mismos problemas de comunicación con los clientes. También organizamos conversatorios para obtener estos testimonios reales y también aplicamos entrevistas, sobre todo con los perfiles más seniors, para conocer esas estrategias que pues, ya han desarrollado, ¿no? A lo largo de sus carreras profesionales. De esta investigación conocimos que pueden haber 6 perfiles hoy en día en el campo del diseño, específicamente aquí en México, que plasmamos en este tipo de recursos, se les llaman fichas de personas. Estas las utilizamos mucho en el diseño UX y básicamente son fichas en donde le damos nombre a las personas y aplicamos algunos materiales como citas que pudieran decir su historia, metas, motivaciones, frustraciones y algunos datos más que fueran de relevancia. Por ejemplo, para mí era importante saber con qué cantidad de personas solían trabajar, en qué sector de mercado se movían y qué medios de comunicación utilizaban para dialogar con los clientes. En este caso, 3 de los 6 perfiles son de perfiles juniors. En este caso, Ana Hernández en nuestro perfil junior que representa a los freelance. Y ella nos dice, nunca sé cuánto cobrar, siempre busco que sea accesible porque han sido puros amigos y familia, pero muchas veces al final siento que cobro poco. En el segmento en donde pudiese haber alguien, un recién egresado de la carrera, por ejemplo, que está trabajando en un estudio de diseño o en una agencia pequeña, está como representante Javier Torres, que nos dice, yo no hablo con el cliente, mi líder es quien tiene las reuniones con ellos y luego nos explica las nuevas necesidades. Finalmente, en el sector en donde hay pues mayor número de empleados, es decir, los grandes corporativos, ahí es en donde tenemos a Melissa Franco, que nos dice, la comunicación es compleja, porque por un lado está el cliente, pero por el otro está el equipo de desarrollo, y ninguno sabe del todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Ella como diseñadora.
Este tipo de perfiles son los jóvenes, ¿no? Son los perfiles juniors, pero también en la investigación hablamos con los perfiles seniors. Por ejemplo, Roberto García es nuestro senior freelance que menciona, he mejorado mis habilidades de argumentación. Antes partía del se ve feo, pero ahora ya sé cómo ser mucho más asertivo y objetivo. Ariadna Gómez habla desde el sector de pequeñas y medianas empresas como perfil senior y nos dice, fundamentar nuestras decisiones y exponerlas con gentileza es lo que nos gana la confianza de los clientes y con ello la libertad creativa. Y finalmente, en el segmento de los grandes corporativos está Gerardo Estrada, que menciona, se necesita un alto nivel de habilidades blandas para identificar y atender las necesidades explícitas e implícitas de nuestros clientes. Como les mencionaba, todos estos perfiles atienden a los diferentes sectores de mercado que podemos tener hoy en día y también identificamos aquellos puntos en común en donde coincide nuestro proceso de diseño. Principalmente lo que sí o sí estamos haciendo prácticamente todas las personas es un diagnóstico, una investigación, hablamos de presupuesto, bocetamos, recibimos retroalimentación, volvemos a mostrar avances, hacemos los ajustes, entregamos y solicitamos nuestro pago. Sin embargo, en contraste está lo que los clientes dicen. En realidad, para los clientes, lo que menos hacemos o lo que menos ven que hacemos es esa convivencia previa, ese conocernos, ese entender cómo es el contexto completo de la solicitud. Pocos ven que hagamos investigación, pocos son los que escuchan de nuestra parte una explicación del proceso de diseño, tampoco suelen ver cronogramas de nuestra parte y suele haber una tendencia a que se pierde la comunicación una vez concluido el proyecto. Del análisis de todos estos insumos es como concluimos esta propuesta de que le llamamos el ciclo de la desconfianza. Este es el hallazgo central de la investigación e identificamos que son 5 etapas vitales en donde empiezan a ocurrir estas fricciones, de las pequeñas a las más graves, y justamente son violencias tanto macrofísicas como microfísicas que determinan, ¿no?, cómo va a ser la comunicación. Al ser un ciclo, pues puede empezar desde cualquiera de los puntos, pero para iniciar esa lectura, empecemos por este de acá, el desconocimiento. Es natural, las personas casi no saben qué es diseño, qué es realmente lo que implica, el esfuerzo que requiere y las metodologías que la acompañan. Por otro lado, el tema de las falsas expectativas, ¿no? Es decir, que damos por hecho, ya sea nosotros como personas que hacemos el diseño, que del otro lado entienden lo que implica el trabajo, o al revés, que el cliente asume que estamos entendiendo lo que se están imaginando, aunque tal vez no sean tan precisos en su lenguaje. Eso nos suele llevar a un punto de quiebre en donde una o ambas partes sienten un alto nivel de frustración y que en algunas ocasiones puede llegar a multiviolencias pues de diferentes índoles. Las microfísicas, pues bueno, aplicar la ley del hielo, humillar, sobreexigir, hasta las macrofísicas, en donde pues en la investigación sí nos contaron casos en donde había violencia física. Y por supuesto, esto sin duda lleva al sincretismo, ¿no? La ruptura total de la comunicación, falta de explicación en las expectativas o en las necesidades y o en el proceso de trabajo. Y esto progresivamente se va repitiendo o puede que a veces surjan algunas de las etapas sin necesidad de las demás. Pero bueno, esto es reiterativo, entonces para abordar el reto, nuestro marco teórico en esta ocasión fueron 3 pilares, empezando por Design Thinking, que básicamente es un proceso de diseño para la innovación. El diseño centrado en las personas, que también es un proceso de diseño, pero específicamente enfocado para crear soluciones deseables, factibles y viables, centradas en la persona. Y finalmente, el pensamiento decolonial, que es una perspectiva crítica que denuncia cómo la colonización aún modela nuestras prácticas y saberes hoy en día. De este análisis que hicimos de todos los testimonios, de todo lo que nos compartieron los perfiles seniors, los perfiles juniors, es que empezamos a generar un kit de herramientas, de, bueno, una serie de recursos, observar cada uno de los procesos que se suelen repetir
Y por cada una de estas etapas hay al menos 5 estrategias identificadas. Por cuestiones de tiempo, les voy a decir solamente la síntesis de cada una, pero bueno, más adelante podemos hablar más a detalle de cada una. Para la etapa de desconocimiento, lo más importante es la concientización. Reconocer que esto es un problema que se viene repitiendo generación tras generación de egresadas y egresados de nuestras carreras. Esto es algo que está pasando y tenemos que prepararnos, ¿no? Es un poco la reflexión de qué podemos hacer para prever que esto es altamente probable que ocurra. Para la etapa de falsas expectativas, muchísima colaboración activa y definición de acuerdos. Aquí se hacen sugerencias de cómo generar un diálogo claro, sin asunciones ni prejuicios. Todas las recomendaciones son más bien para quienes diseñamos, porque pues, no podríamos recomendarle a un cliente de diseño cómo comportarse durante un proceso de diseño, son más bien herramientas para quienes diseñamos. Y para la etapa de punto de quiebre, pues aquí es mucha templanza, mucho criterio consciente, meditación, para identificar de manera empática y con humildad las raíces de los problemas, sabiendo que nosotros también somos parte del problema y de las tensiones, como suele ocurrir ya cuando hay violencias manifiestas. Aquí en esta siguiente etapa de multiviolencias, las sugerencias son sanación y transformación. En un primer momento, medidas de salvaguarda para quienes sean las víctimas y reflexiones para la deconstrucción de cuando pues esté la persona agresora, ¿no? En ese punto. Aquí me parece muy importante enfatizar que sí, así como nosotros recibimos esas frases violentas de es para mañana, métele más diseño, así también nosotros en la investigación descubrimos que hay un ego desde donde hablamos y juzgamos al otro, poniéndonos por encima en esta perspectiva muy colonial del saber de yo soy el experto y tú debes acoplarte a lo que es mi método. Y pues bueno, este es un momento en donde podemos también empezar a aplicar estas reflexiones para deconstruir ese tipo de enfoques. Y finalmente, la última etapa de sincretismo, se recomienda pues mucha transparencia y empatía, ¿no? Para compartir y decolonizar el conocimiento. La empatía implica mucho diálogo, mucha inteligencia emocional, de poder ver lo que el otro tal vez no sabe decir, pero que sí nos está diciendo, ¿no? Con silencios, con acciones y tomar decisiones, ¿no? De qué de este tipo de cosas podemos enfrentar, cuáles nos podemos preparar y en cuáles pues vamos a necesitar esos abrazos, ¿no? Esas reparaciones, porque tal vez no pudimos evitarlo. Lo que me dejó esta investigación es que diseñar también puede ser un acto violento. Para todas las personas involucradas en el proceso de diseño, como les mencionaba, esto no solamente es de una u otra parte de la comunicación, pero realmente reconocerlo es el primer paso para transformar nuestras prácticas, ¿no? De toda esta investigación, me gustaría dejarles esta pregunta abierta para que nos lo llevemos a reflexionar. ¿Qué diseñamos mientras diseñamos? Porque claro, por un lado está la teoría, ¿no? La metodología que nos dice cómo hacer una ilustración, un video, una campaña, pero mientras eso ocurre, también estamos diseñando hábitos culturales, relaciones humanas y también, si no somos conscientes o decidimos no hacernos responsables, también estaríamos definiendo estructuras de poder, ¿no? Estamos definiendo que este tipo de dinámicas violentas que nos limitan y que nos quitan estas posibilidades creativas, pues se sigan repitiendo. Y por supuesto, pues a qué tipo de diseño podemos aspirar si estamos replicando, ¿no? Estas dinámicas de violencia. De mi lado, esto es todo. Muchísimas gracias por el espacio, a las diferentes universidades, a nuestros anfitriones. Les agradezco mucho su tiempo. Les dejo este QR a mi Instagram. Me encuentran como pregunta correcta. Y también, por supuesto, como les mencionaba, esta investigación pues tiene mucho aún por dentro. Y pues la idea es que esto es para todos, ¿no? Todas, todos quienes nos dedicamos a hacer diseño y pues la idea es que el producto de los contenidos finales va a vivir en próximos meses dentro de un sitio web
en el que todos podrán acceder a esta información. De mi lado es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Aquí voy a darle la palabra a docentes comentaristas. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, sí te escucho. ¿Qué tal? Te quiero felicitar por el tema de tu investigación, me parece que es muy, muy relevante, gran título también. Y te quería preguntar si es que has tenido hallazgos en tu investigación respecto de justamente aquellos enfoques, problemáticas postcoloniales que tienen que ver con clase, con origen étnico y con género, ¿no? O sea, ¿qué hallazgos has tenido dentro de tu investigación en ese sentido? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Realmente no estuvo enfocada hacia allá la investigación. Sí tuvimos una muestra diversa, la mayoría de mujeres, de hecho, y por supuesto las violencias acentuadas que pudimos identificar también venían pues agravadas por una cuestión de género. A nivel de religión, bueno, no tanto de religión como de territorialidad, realmente no identificamos aspectos de diferencia. La muestra cubrió varios estados de la República Mexicana, pero podría decirle que más bien fue a nivel pues de género lo que pudimos llegar a encontrar, que caía completamente en las violencias sistémicas, ¿no? Del apartado. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Felicitaciones por tu investigación. Quería resaltar cómo es la importancia de las relaciones humanas y el reconocimiento del otro, que creo que está en diferentes instancias exactamente. Y si ahondeamos justo para lo que es el rol del diseñador gráfico, en realidad es el conflicto de nunca acabar, lo que mencionas sobre el ciclo de la desconfianza, ¿no? Creo que es importante visibilizar cómo se vuelve una constante por la falta de comunicación, o no sé si decir hasta de educación, de lo que es el rol o investigación en diseño y cómo se llega realmente por todo este tipo de etapas que mencionas. Entonces yo creo que es de gran valor nuevamente mencionar la concientización, la colaboración activa y la comunicación asertiva. Creo que es algo que también me gustaría sugerir para que de repente se pueda entender que no está existiendo quizás este tipo de lenguaje entre el cliente, entre el diseñador, incluso hasta podría decirse del público, porque al final también es parte del diseño a donde va a ir dirigido. Y bueno, obviamente resaltar estos valores, ¿no? Como la templanza, muy interesante lo de la sanación y la transparencia, porque creo que ya para todos es algo que se necesita desde muchos ámbitos. También vuelvo a mencionar tener empatía, ¿no? Por, digamos, el trabajo y la creación de uno y hacia dónde va. Quería mencionar eso para que, bueno, de repente lo puedas ir incluyendo, así como se mencionó también lo del género hace un ratito. Gracias. Muchísimas gracias por la retroalimentación y sí, la tendremos en cuenta en el kit. Me parece que sí hay algunas aristas que ya mencionábamos, pero por supuesto el producto final es algo iterativo, ¿no? Bueno, iterativo es algo que hablamos mucho quienes hacemos diseño de experiencias, que siempre se puede mejorar, ¿no? Entonces justo la intención es que podamos seguir sumando y gracias por esta énfasis en lo que se puede mejorar con esta comunicación más efectiva, ¿no? Muchas gracias. Hola Andrea, ¿qué tal? Gracias también y felicitaciones por compartir tu investigación. Coincido, creo que estás abordando una problemática pertinente, necesaria, creo, y de repente muy poco trabajada, abordada en este vínculo entre el diseñador, el cliente, las desconfianzas que pueden surgir en ese ámbito. Sin embargo, te confieso, desde el comienzo, desde la Sumilla, me llamó la atención el enfoque de colonial o digamos, la perspectiva de colonial presente ahí. De pronto,
Con lo que me quedo es más bien la práctica del diseño en general como una práctica fundada, existente, se desarrolla en una lógica urbana, en una lógica occidental. No occidental en términos geográficos, sino más bien en genealogía, digamos, ¿no? De los procesos de la humanidad y de la ciudad, de la urbe, en fin. Entonces, me hubiese gustado identificar, por ejemplo, qué saberes menos occidentales o no occidentales están de pronto presentes en lo que estás trabajando, ¿no? Creería que no es suficiente, por ejemplo, identificar ciertas jerarquías, como la del diseñador frente al cliente o frente a la población, sino más bien posturas, ubicaciones de cuerpos de seres humanos en lógicas ciudadanas, democráticas, urbanas, ¿no? Me parece que la perspectiva decolonial abre unas rutas bastante difíciles de manejar, ¿no? Y creo que podrías de pronto seguir jalando de ese hilo para ver con qué te encuentras. Igual, felicitaciones. Muchas gracias. Y sí, totalmente. Creo que sumando esas variables también podríamos desentrañar muchos otros aspectos, ¿no? Que pudieran estar agudizando el problema. Y ciertamente en el marco teórico, justamente lo que hicimos fue aplicar este enfoque decolonial a las mismas metodologías, porque precisamente no son de acá, ¿no? Son nuevamente metodologías que vienen del norte global y a la hora de que las pasamos por la lente decolonial nos damos cuenta de que tal vez se permiten obviar cosas que son importantes, ¿no? Que sí son relevantes. Entonces, realmente la aplicación de la teoría decolonial fue desde el cómo implementamos estas metodologías y el análisis, sí, a nivel de las estructuras de poder, pero por supuesto, como mencionaban, creo que esto abre más líneas de investigación para futuros momentos o personas que se quieran sumar también a la investigación, ¿no? Y seguir ampliando el enfoque. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Todavía tenemos tiempo para una intervención más, sea un comentario o una pregunta. Bueno, me animo a felicitarte también. Muy interesante oír tu presentación vinculada al enfoque decolonial aplicado al diseño. Quizás para futuras investigaciones, invitarte a revisar el enfoque interseccional, que seguro lo conoces, es mucho más complejo que el decolonial y nos lleva también hacia otras preguntas muy interesantes, pero claro, paso a paso. No, me parece muy interesante que lo traigas. De hecho, tenemos varios colegas diseñadores, estudiantes, diseñadoras también aquí presentes que creo que pueden inspirarse muchísimo con tu presentación. Felicidades, muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias a ustedes. Pues sí, realmente esta propuesta fue pensada por y para quienes están egresando en este momento, para que cuando lleguen a ese campo profesional, pues ya conozcan lo que suele estar pasando, ¿no? Y que no caigan tan duro en ese campo laboral. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por su tiempo y al escucharme y por la invitación. Gracias.